La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de los tiempos del emperador romano Justiniano entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de la peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelouse y de allí a Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo hasta el resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible según Procopio. Había días en Constantinopla que se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió el 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Pero volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste negra no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y a siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos los achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de la materia orgánica. Otros estudiosos de la Universidad de Sorbona lo justificaron a la aparición del eclipsis y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podría estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla o no según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Las ratas tenían pulga que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas en la Edad Media convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Pero qué tipo de enfermedad era la peste negra? La peste negra era una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de animales a seres humanos. Tardaban en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas principales como fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente de 3 a 5 días. El Decameron del autor florentino Giovanni es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Quien vivió la epidemia en primera persona nos describe perfectamente los síntomas, pero no ocurría como en Oriente Medio, donde vertir sangre por la nariz era signo de muerte inmediata, sino que al empezar la enfermedad le salían a hembras y varones una hinchazón en la ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana. Comúnmente se les llamaba bubas e iban subiendo por todas partes del cuerpo manchas negras y líquidas. Surgían en brazos y piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signos de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes, por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad como la peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales a casi en 100% de los casos. Pero ¿cómo se propagó en Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, se cobró la vida de millones de personas y de allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad de Kasa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas para enfermar a los situados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova,
ya se conocía que traían la peste y no les dejaron desembarcar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia, como Marsella, y a los de la Corona de Aragón, y desde esos lugares ya nadie pudo frenar la extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia y Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos de cerca del 60% de la población europea, mientras que las más prudentes afirman que esa cifra solo se valía para regiones de Europa afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30% y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. En Europa, debido al rebrote constante, la peste tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de los habitantes. En algunas ciudades más afectadas como Florencia no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron la autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres se quedaron en sus aldeas y pueblos. Pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente de frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino que también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos sin pensar en el mañana incierto, y por otro lado, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios, de ser el centro de todo, empezó a serlo el hombre en el periodo conocido como la Edad Media. Esos y otros acontecimientos darían paso junto al Renacimiento a la Edad Moderna. Pero en todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos, que se les acusó de envenenar los pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, entre otros. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este Papa declaró herería al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente en menos intensidad en Europa hasta principios del siglo XVIII y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África en el 2017. En Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200 personas. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides que un like y un comentario nunca están de más para apoyar este contenido.